Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Los desafíos que tenía Claudia López tras ganar la alcaldía de Bogotá cambiaron totalmente con el movimiento del paro nacional. Después del 27 de octubre, cuando le ganó las elecciones a Galán, el menú de desafíos de Claudia giraba alrededor del metro, de Petro, de Galán, de Transmilenio. Después del 21 de noviembre, del primer día del paro, del surgimiento de este movimiento nacional, Claudia López tenía que llegar a ser la nueva jefa de la ESMAD en Bogotá. Esto tras haberse unido con entusiasmo a las movilizaciones que prometían continuar en Bogotá generando caos y a veces violencia, ahora con ella como la encargada del orden de la ciudad. Y ya lo empezó a hacer. López se lanzó con un gabinete diverso que combinó a sectores que estaban y que están dentro del paro y a otros que no tanto. Esta semana lanzó un nuevo protocolo para enfrentar las movilizaciones y pasó su primera prueba de fuego y la primera salida del ESMAD a la calle. En los días que vienen, este reto se hará más complejo con la primera convocatoria de movilización masiva del 2020. Por un lado, Claudia es la alcaldesa de todos los bogotanos. Tener a la gran mayoría de la gente contenta es parte no solo de su mandato, sino de su apuesta política. Detrás de su gestión no es un secreto que Claudia López es una política con aspiraciones presidenciales, con un proyecto político que va más allá de la ciudad. Pero es en Bogotá donde tiene su primera prueba administrativa para proyectarse a nivel nacional. Por otro lado, en los sectores que apoyan el paro está también el político que se perfila como el primer gran opositor de Claudia López, Gustavo Petro. Manejar con tacto y tino el caos que se puede generar con la movilización ciudadana está lleno de riesgos para su primer círculo político, el que está del centro a la izquierda. Todo esto mientras resuelve todos los demás problemas que tiene la ciudad y que ya tenía que enfrentar antes del 21 de noviembre. Dicen que las mujeres son mejores para el multitasking, para resolver varias tareas al mismo tiempo. Veremos si es cierto con la primera alcaldesa que tiene la ciudad. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche tenemos nuestro primer programa sobre Bogotá en este año. En Bogotá arrancaron las cosas temprano con la posesión de Claudia López el 1 de enero. Me acompañan para discutir lo que ha pasado desde entonces, cómo se empieza a perfilar la gestión de la primera alcaldesa que tiene la ciudad. Voces distintas de la política capitalina. Susana Muhammad, concejal, ¿se dice concejal o concejala? Pues imagínese, yo creo que se dice concejal, pero hay un acuerdo del consejo que dice que ordena que se debe decir concejal. Pero bueno, yo no me sigo por las órdenes, concejal. Entonces dígame usted qué prefiere. La concejal, claro. La concejal. Claro. La concejal Susana Muhammad, de la coalición de la Colombia Humana y la Unión Patriótica, entró muy luchadamente, digamos, disputándose voto a voto ese puesto como la cuarta concejal que tiene la Colombia Humana. Todas son mujeres. Antes fue secretaria de Planeación de Gustavo Petro. De ambiente, perdón. Es ambientalista, ha sido una de las personas que ha trabajado alrededor del tema de la defensa de la Vanderhamen. Es un gusto tenerla acá. En su nueva investidura, Susana. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. ¿Qué más? Bien, contenta, súper feliz. Obvio. Luis Felipe Henao fue ministro de Vivienda. Fue miembro de la coalición de Cambio Radical que estuvo en el gobierno Santos. Es ahora hoy un analista político, trabaja en el sector privado, en la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo. Luis Felipe, es un gusto tenerlo por acá. Muchas gracias por la invitación. Y columnista del Espectador. Como uno puede dar el feliz año como hasta junio, un feliz año a todos los televidentes, a ustedes, que este sea un buen año y que sea de muchos éxitos. Pues sí, porque realmente el año en Colombia empieza como la segunda semana de enero, entonces yo creo que uno puede dar el feliz año al menos un mes más. Sí, es cierto. Juan Fraile es periodista, es el editor de la sección de Bogotá en Caracol Radio, lo escuchan todos los días en 6 AM Caracol. Fraile, un gusto tenerlo por acá. Daniel, lo mismo, aprovecho, feliz cumpleaños, qué pena boletearlo. Feliz cumpleaños. Buenas tardes. Gracias, Juan. Ya el próximo año se le van a notar un poquito más las entradas, pero bien. Vamos a ver, de pronto con los 39 me llega mi segunda cana. Los 39 que son los del próximo año. Entonces,
Arranco un poco con lo que decía yo al principio y es esa mirada de que los retos para Claudia López cambiaron con el movimiento de paro. Yo no sé si permanentemente eso tendrá que verse como con el desarrollo de este movimiento, pero al menos al arranque de su alcaldía, Luis Felipe. Yo creo que Claudia empezó muy bien, primero con una alcaldía llena de símbolos, decir que es una alcaldía que va a tener una mejor comunicación con la gente, hacer lo que hizo en su posesión, empezar a dar un mensaje como fresco, un mensaje de tranquilidad también, un mensaje que yo creo que está llegando a todos los sectores, no solamente a los que votaron por ella, sino a los que hemos tenido confrontaciones políticas. Bueno, pero sí veo unos vientos de reconciliación, ustedes se demandaron, ella se tuvo que retractar porque lo llamó el ministro de la corrupción. Unas cosas son los temas políticos y uno entiende que en esa confrontación política uno puede llegar a temas eficientistas para generar algunos hechos de opinión. Pero otra cosa es el multitasking, como tú lo dices, y yo creo que Claudia entendió que una cosa era la campaña hasta octubre y otra cosa era empezar a gobernar. Y ha entendido rápidamente que su función es gobernar a una ciudad que es muy difícil de gobernar, que una ciudad que tiene infinitos problemas y una ciudad que además depende del país. Porque si a Bogotá le va bien, al país le va bien. Entonces yo creo que los mensajes que ha dado frente al tema del metro, los mensajes que ha dado frente al gabinete, uno compara el gabinete de Claudia y lo empieza a comparar con el gabinete del presidente Duque y te lo digo que a mí me gusta más el de Claudia en muchos aspectos. Empieza a comparar mensajes que ha dado sobre el desarrollo territorial de la ciudad y los encuentra coherentes no solamente con su propuesta de campaña, sino con una visión de ciudad a largo plazo. Y también se da cuenta que es una persona que está anteponiendo el interés de la ciudad por esos intereses políticos. Entonces, yo hasta ahora recibo el gobierno de Claudia con tranquilidad. Fraile, y usted sí estuvo aquí el 1 de enero en la posición y se pateó como ese arranque de año. El tema del paro estaba latente, estaba también el tema de su gabinete, de cómo se conformaban los sectores políticos. ¿Qué ha visto usted? ¿Cómo arranca la alcaldesa? Pues digamos, Claudia marchó con la gente y ahora debe controlar la marcha y pues yo lo que he visto es que ella quiere ser como un puente, incluso dijo que le gustaría ayudar en lo que pudiera el presidente Duque. Es un cambio de discurso tremendo, muy conciliador, el hecho de poder escuchar a la gente en Bogotá y ella dice, si yo le puedo transmitir estas inquietudes al presidente, lo voy a hacer, intentar como el nuevo protocolo, el nuevo equipo, mucha gente joven rodeándola, personas que toda la vida han estado como caminando la ciudad, personas que han estado muy pendientes de las cosas de Bogotá. Entonces yo sí veo, pues, por lo menos un aire refrescante en el gabinete, en el discurso de los funcionarios. También es muy interesante lo que está pasando en el Consejo de Bogotá, que va a ser muy activo, que va a cobrar mucho protagonismo. Se da cuenta uno que no son gente que va a ir a pupitrearle todo lo que va a llevar, va a haber disertación grande. Entonces yo también, la verdad, siento que hay mucha expectativa y que va a cobrar un interés nacional todo lo que pasa en la ciudad. Y Susana, ¿y ustedes en la Colombia Humana tenían que tomar la decisión de cómo declararse, si en oposición, independencia u coalición, y están en la independencia? Es decir, decidieron no hacer oposición, a pesar de que la oposición la está haciendo el jefe político de su movimiento, pero desde el Consejo ustedes están, ¿qué? Sí, en este momento estamos en la independencia, aunque la decisión final la toman los partidos y se inscribe oficialmente hasta el 31 de enero por parte de todas las bancadas y los partidos. O sea, hoy hay todo es como una, sí, digamos es una decisión informal, pero los partidos políticos, no solo las bancadas, lo tienen que formalizar ante el Consejo de aquí al 31 o sea, de enero. ¿podrían irse a la oposición si Eso así es lo decide Petro? Se está estudiando. Realmente quiero decir que en este momento todo tiende más hacia la independencia, pero digamos no es una decisión final hasta que se inscriba formalmente ante el Consejo. ¿Y cuál es la voluntad suya? No, yo creo que en este momento hay que darle un compás de espera a la implementación del proyecto de la alcaldía. Creo que la independencia sería lógico para un proyecto como Colombia Humana o PMAIS, en el sentido de que hay varios aspectos programáticos que tiene el plan de gobierno de la alcaldesa Claudia López que reafirma y avanza lo que se propuso en la Bogotá Humana, pero hay otros aspectos en los cuales claramente nos distanciamos desde la campaña presidencial, especialmente los grandes proyectos de infraestructura, movilidad y su implicación fiscal para el distrito. Metro y todo lo que tiene que ver, la estructuración del modelo de movilidad de la ciudad.
Entonces la independencia creo que es lógico para darle un compás de espera, porque lo que empezamos a ver en estos primeros de cambio es que definitivamente hay un gran simbolismo, un discurso progresista, que es un aire fresco frente a los 4 años de Enrique Peñalosa y su autoritarismo. Entonces el contraste es inmenso y yo creo que eso le da un respiro y le da, digamos, garantías democráticas a una ciudadanía que es muy activa como la de Bogotá. Sin embargo, nosotros tenemos una perspectiva de esperar del dicho al hecho, cuánto trecho va a haber y cómo se implementan esas políticas, y también ver cómo se aterriza realmente el plan de desarrollo y el presupuesto en Bogotá, para ver esos compromisos del discurso, cómo aterrizan en hechos de administración pública. Y es que vamos en 17 de enero, ¿no? Claro, claro, está todavía, hay que darle un luna de compás de miel, espera. pero pues la luna de miel... Bueno, con la luna de miel con Petro hace rato terminó. Ah, no, esa... No, pero es que es cierto, quieren volver 8 años atrás, pero es que es una obsesión. Ha sido la oposición de Petro. De volver como al tema de la Bogotá humana y Petro. O sea, hay un actor político que tiene unas... Pero se ve una obsesión de él contra Claudia en cada decisión que Claudia toma. No, que si no sacó es al una ESMAD, obsesión. que porque Pues si quieres le miramos el Twitter. Sí, No, a ver él es un actor político absolutamente claro en sus posiciones Pero- políticas y hace desde allí un... Pero control espérense, político. Pero un no actor se ha político- visto un solo Twitter generoso frente a Claudia. Todos los Twitters de Petro frente a Claudia es criticando y muy de fondo cada una de las decisiones. La decisión de dejar o no dejar el director del metro, que lo anunció Fraile como gran anuncio de primicia de Sí, 6 que eso AM. sí es importante. Eso sí es también la distancia de la bancada. Lo que pasó el día de ayer con el tema del SMAT, como si Petro nunca hubiera sacado al SMAT, el primero que salió a atacar Pero el tema del ahorita vamos a SMAT. dar el debate de eso. Por eso, entonces, Sí, uno hay ve que el debates. primer opositor que sale de Claudia claramente A ver, salió Petro. y es que no es como si Gustavo Petro no tuviera un poder dentro del movimiento de la Colombia Humana. Está No, fresco es en la el líder. memoria que impuso un candidato que usted abiertamente no apoyó. De acuerdo. Y entonces veremos cómo se libra la discusión de si irse a la oposición, donde evidentemente está Petro, o a la independencia, en donde parece estar usted más. Hablaba usted de simbolismo. Empezó, y yo creo que aquí Claudia y la alcaldesa López está anticipando cosas, algo que no ha podido hacer bien el gobierno nacional, y anticipaba que el paro nacional iba a ser el primer gran reto, y sacó un protocolo. Antes de los detalles del protocolo, va un poco de lo que ha sido este nuevo lenguaje, estos nuevos símbolos que está lanzando Claudia López. Como parte de esa acción de sanción social, que será la primera acción en caso de que se presente algún imprevisto que rompa el espíritu de una manifestación, estaremos acompañados además por las madres gestoras de paz que nos acompañan aquí en primera fila. Son madres tanto de marchantes como de miembros de nuestra fuerza pública. Como madres te pedimos, nos escuches hoy Colombia, guerra no queremos más, no quiero más sacrificio, mucho menos de mis hijos, lleguemos a un acuerdo ya, Colombia. Bueno, ahí están las madres, son madres, no tienen que ser afinadas. Y bueno, y esto sí, yo no lo veía venir, madres de miembros de la fuerza pública, del ESMAD, me imagino, de marchantes, que van a salir a regañar a la gente cuando se porta mal. Claro que sí, incluso ahí estaban los avisos como Terrible. que con una chancleta, estaban como, No, lo por banalizaron un poco, pero entonces yo sí veo el hecho de que estas personas estén ahí para suavizar un poco lo que puede hacer la confrontación. El hecho de poner a estas mujeres al frente es como, hey, ellas están adelante, están liderando esto, evitar algún tipo de confrontación de esa manera. Los mismos estudiantes le hicieron el reclamo a Luis Ernesto Gómez cuando estuvieron en esas charlas de frente a la Universidad Nacional, es como, hey, no instrumentalices a mi mamá y no me pongas a confrontar con ella. Y uno, bueno, ¿hasta dónde va el tema? ¿Lo pensaron bien? ¿Es un experimento? ¿Cómo va a Entonces, salir? venga, les doy los puntos del protocolo y entramos sobre las mamás. Pues sí, a uno la mamá sí lo regañaba, todavía. Sanción social, entonces, son como etapas para controlar las manifestaciones cuando se vuelven violentas. Sanción social, el rechazo de ciudadanos, afectación de patrimonio público. Ahí entran las madres. No, ahí son los propios estudiantes sacando encapuchados de la marcha, el que esté grafiteando, sacarlo, chiflarlo, Ok. denunciarlo con las autoridades, ellos mismos. Luego, mediación de grupo de madres gestoras, sí, Exacto. de paz y gestores de convivencia. Luego, si pasos anteriores son insuficientes, intervención de miembros de la policía con escudo y bastón, es decir, no los SMAT Robocop,
Los miembros del escuadrón móvil que tienen toda la protección, que van de negro o verde, que tienen todas las armas de control de multitudes, sino los policías comunes y corrientes protegidos. Fuerza disponible se llama. La fuerza disponible. Y luego, ahí sí, la actuación del SMAT como último recurso. Y esto tuvo ya bueno, hablemos un poco del protocolo y ahorita hablamos de cómo fue la primera prueba que tuvo esta semana. Mire, el protocolo es impecable. El protocolo lo que busca es que se haga múltiples escenarios de mediación que permita que no se escale a la violencia, pero que aquí creo que hay una confusión que empieza a tener la forma de aplicación del protocolo y estos símbolos que le ponen. ¿Qué es lo que queremos lograr con el protocolo? Que haya una manifestación ciudadana y una protesta social en la lógica de la protesta social, que es disruptiva. Que la protesta social que no es disruptiva no va a lograr un objetivo político de llamar la atención de otros ciudadanos y de realmente movilizar a la ciudadanía frente a un gobierno. Pero, por otro lado, esa disrupción, ¿no? Nos la quieren poner como en una lógica de ordenar la protesta social, que es un gran debate que hemos tenido también en el Congreso cuando quieren regularla. Entonces, el protocolo debe estar enfocado en que esa protesta social no se vuelva una protesta violenta. Sí. Ese debe ser el objetivo. Pero creo que hay elementos que nos llaman la atención también, como se aplicó ayer, de que lo que quieren es ordenar la protesta social. Y entonces allí tenemos que empezar a diferenciar del dicho al hecho cómo va a terminar aplicándose esto. También reconoce el decreto que dejó Bogotá Humana en el 2015 y lo mantiene y lo reafirma como el decreto más avanzado de manejo de la protesta social en clave democrática. Sí. Lo que me preocupa es que realmente el gobierno de Claudia López sí entiende la lógica de la protesta social y se entiende qué significa lograr esa interacción democrática entre un gobierno y unos protestantes. Por lo que vi ayer, creo que no tienen la profundidad en el entendimiento de qué es aplicar ese protocolo. Entonces, déjeme, le pongo a Luis Ernesto Gómez, que es el secretario de Gobierno, que salió, ¿eso fue ayer? Ayer. Cuando salieron los estudiantes de la Universidad Nacional a bloquear la carrera 30, bloquearon Transmilenio y se puso en acción por primera vez este protocolo. En vez de que salga la misma noticia que sale todos los días, 100 veces cuando ocurre esto, es que salga la siguiente noticia. Calma, es que salga la siguiente noticia. Muchachos, hay que escuchar. Que salga la siguiente noticia. Y es que salga la siguiente noticia. Y es que después de un diálogo no hubo ningún enfrentamiento y dieron declaraciones ustedes a los medios nacionales sobre cuál es el motivo de su protesta. Necesito que me respondan. más declaraciones. A ver, Luis Felipe, y aquí en esta imagen hay una cantidad de cosas que son nuevas y algunas problemáticas. Y es un funcionario que representa la institucionalidad discutiendo y negociando, digamos de alguna forma, con personas que se cubren la cara, que están cometiendo hechos violentos y otras cosas que usted también seguro sugerirá. Bueno, lo primero es que yo creo que, a diferencia de Claudia, que entendió rápidamente que una cosa era gobernar y otra cosa era hacer política, Luis Ernesto todavía no lo ha entendido y todavía sigue en el activismo. Y yo creo que no midió bien cuál era su participación. O sea, yo no puedo como representar... Acá él es como el ministro de Interior. Sí. Acá él no es el mediador. Digamos que él tiene que ser una instancia antes de llegar a la alcaldesa, pero es casi una última instancia. Entonces él tiene que buscar llegar cuando exista ya por lo menos un escenario de diálogo, cuando ya se esté avanzando en el proceso, cuando... hayan unas mesas en las cuales yo tenga un interlocutor con el cual hablar. Pero lo primero que hace Luis Ernesto es hablar con 5 encapuchados que ni siquiera sabe con quién está hablando. Entonces, lo primero es que hay que dejar el activismo, secretario, hay que empezar a saber que usted está gobernando una ciudad y una ciudad seria. Y los mensajes que usted dio también fueron totalmente equivocados, diciendo que podían romper el tráfico intermitentemente, o dando mensajes de ilegalidad o legalidad. O sea, los mensajes no fueron claros para un funcionario. Son claros para un activista, pero no para un funcionario. Y como uno ve, él estaba más pendiente de la noticia y de sacar un logro político que verdaderamente de la protesta. Susana, la quiero usted aquí sobre eso. Sí, de acuerdo. Creo que ¿De acuerdo? No, de acuerdo en el sentido de que la interacción de un secretario de gobierno tiene 2 problemas esta situación del paro nacional para Claudia López, que
el paro no es contra la alcaldía de Bogotá. acuerdo. Entonces, ¿quién tiene que ir a negociar con los protestantes o hablar de las reivindicaciones de los protestantes? Es el gobierno nacional. Se lo decían los mismos manifestantes. Usted que está hablando aquí con nosotros, si usted no es nuestro interlocutor para las demandas que tenemos, es evidente del gobierno nacional. Y ahí va a haber un problema porque obviamente está pasando en el territorio de Bogotá. Más bien, ¿cómo se pone el trabajo del comité de paro y todo a trabajar para que se permita la protesta, la manifestación social en la ciudad de Bogotá de forma tal que esa protesta pueda ser pacífica? Creo que eso es en lo que se deben concentrar, pero me da la impresión que ayer la preocupación más de la alcaldía era que estaban bloqueando la carrera 30. Y cuando hace presencia el SMAT, que supuestamente es el último momento del protocolo, que no demoró ni 2 horas, o sea, este protocolo le mandaron al SMAT a las 2 horas de la manifestación. Pero, Susana, pues es que usted no puede tener la 30 cerrada más de media hora, es decir... Bueno, ahí está el tema de entender qué significa una protesta social y una manifestación. Y encapuchados. Bueno, entonces, ¿cuáles son los mecanismos de disuasión, de inteligencia, de trabajo con la protesta social, los mismos manifestantes de autorregulación? Pero ayer lo que vimos fue una aplicación totalmente light de este protocolo y bastante improvisada este protocolo, que me parece que degradó la profundidad que puede tener este protocolo de un gobierno serio que entiende qué está pasando, que tiene interlocución real con los actores y que puede ayudar a que la misma protesta se autorregule. Fraile, ahí cortico, titule la noticia, ya que estaba tan preocupado por el titular. No, el prematuro, o sea, el protocolo nació prematuro, digamos. Sí, exactamente. Sí, es una cosa así. Listo, perfecto. Me voy a la pausa y ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Hoy viernes estamos con el hashtag, ¿qué? ¿Cuál es? Francamente, Claudia. Es que no aparecía ahí en mi pantalla. Ya lo vi. Francamente, Claudia, hablando de los primeros 17 días en la alcaldía de Claudia López, de su nuevo protocolo, de las reacciones políticas muy extrañas que han surgido luego de estas dos primeras semanas. Pues aquí lo tengo. Entonces, a ver, uno podría esperar muchas cosas de la política colombiana, pero esto no sé si alguien lo habría anticipado. ¿Viene? Sí. Gustavo Petro, ¿me hacen caso o les pego? El nuevo lenguaje autoritario vestido de verde progresista a propósito del protocolo de Claudia López y de las salidas de las mamás. Álvaro Uribe, alcaldesa Claudia López tomó una conveniente y necesaria decisión de autoridad. La protesta no puede confundirse con el vandalismo. No sé, Fraile, si usted habría imaginado algo así. Jamás. Pues yo lo que veo es que Gustavo Petro en efecto está en campaña y va a utilizar a Bogotá como su caballito de batalla para opinar y mantenerse vigente de aquí al 2022. Y en el caso de Álvaro Uribe sí también creo que le tira una granada a Claudia López y la hace ver como una alcaldesa que no es tan alternativa y que tiene la necesidad de tener autoridad y de gobernar con mano fuerte en este caso cuando hay un bloqueo. Pero pues también hay que entender que la protesta no puede ser por el andén. Sí, exactamente. O sea, no pueden pretender que la gente marche por el separador del centro. Es decir, va a ser muy complejo. Y aquí lo que viene es qué va a pasar el 21. Es la gran prueba de fuego y ahí en adelante vamos a saber cómo van a ser las cosas. El 21, que es el martes próximo, cuando vamos a medir otra vez la temperatura del paro. ¿A usted qué hace con esas dos? O sea, no está en una posición fácil, alcaldesa. Cuando uno ve eso, uno cree que son fake news, ¿no? Alguien entró y hackeó el Twitter de uno. Actualidad panamericana. Sí, es actualidad panamericana, uno nunca lo espera. Lo que sí ve uno es que Gustavo Petro, desde que Claudia empezó a señalar una tendencia política muy cercana a Fajardo y muy en línea con las elecciones del 2022, empezó a distanciarse, que acá no hay un tema real de fondo con la alcaldesa, porque yo creo que es un gobierno progresista, yo creo que va a ser un gobierno que está en muchas líneas con lo que debe ser la Colombia humana, sobre todo el tema de cambio climático, que es algo que ha señalado Gustavo Petro, un tema como los anuncios que hizo Claudia esta semana frente al tema de la bandeja, donde no vi un Twitter diciendo nada sobre el tema, pero en lo primero que puede darle a Claudia le da. Y le da es porque la quiere debilitar políticamente. Gustavo Petro le conviene que a Claudia López le vaya mal para poder tener un escenario político para el 2022. Dos, el tema de Uribe es que yo creo que siente que también perdió Bogotá y está buscando, a través de que perdió Bogotá, alinearse con la gente que está hoy votando y pensando en Bogotá. Entonces está buscando unos puentes de opinión a través de esto. Eso es lo que yo leo de estos Twitter.
el tema del 21, como dice el fraile, es la prueba de fuego, porque aunque no esperamos, como dice Fraile, que la protesta vaya por el andén, desde el punto de vista constitucional hay unas líneas grises muy, muy delicadas, y hay una ponderación de derechos, como ha dicho la Corte Constitucional, desde el punto de vista de técnica, y está un derecho democrático como es el derecho al voto, como es el derecho a la protesta, pero también están unos derechos de otros ciudadanos a la libre movilización, a poder llegar a sus casas, a que se respeten sus bienes y sus propiedades. Entonces, ahí la ponderación va a ser muy importante y Claudia va a poner cuál va a ser la línea en que va a respetar uno u otro derecho. Y ahí la vamos a medir. Venga, yo sé que es muy harto que a ustedes les piden constantemente que estén interpretando, defendiendo y explicando los comentarios de su jefe político, que además o habla por Twitter o habla con Vicky Dávila en la W. No, con nosotros también, claro. ¿A ustedes les chatea? No, tenemos constantes reuniones con el senador. Y entonces aquí hay definitivamente, más allá del contenido, hay una actitud y hay un tono que es muy agresivo y que no sé por qué es así. No, mire, lo que pasa es que estamos ante un gobierno complejo. Voy a decir por qué es complejo. Porque utiliza los símbolos progresistas, las propuestas progresistas en muchas áreas, las áreas que además ya están cocinadas y son fáciles de implementar, que no tienen un costo administrativo de abrirle grietas al poder en la ciudad de Bogotá. Esas que fue las grietas que abrimos con nosotros con mucho sacrificio en 4 años de gobierno, que Peñalosa trató de cerrar como pudiera, las que medio quedaron abiertas gracias al activismo ciudadano, las va a consolidar Claudia López. Y como para ponerle por carne. ejemplo, el tema del compromiso ambiental por Bogotá, los animalistas, la Van der Hamen, ¿sí? Todo eso que ha sido una lucha de más de una década, en donde el primer gobierno que además tomó esas luchas y las llevó a política pública con gran sacrificio y muchos opositores, pues se van a consolidar. ¿Y las más estructurales Sin embargo, son cuáles? por ejemplo, tenemos una gran pregunta sobre derechos sociales. Entonces, cuando vemos que el secretario de Salud viene de toda una lógica neoliberal de la salud, vamos a ver cuál es el alcance del programa preventivo de salud. Cuando estamos viendo, por ejemplo, el proceso también de educación y seguir con los colegios de Concepción, vamos a tener otro debate. Cuando vemos, yo verdad que pensé que era un meme cuando vi la foto en Twitter, las mamás con esos letreros. Yo dije, esto es un meme. ¿Cómo así? Entonces ahí viene el tono autoritario de la cultura ciudadana de Mocus. ¿Qué eran los letreros? Soy su mamá y punto. Sí. ¿Qué más decían? Ahí me pueden ayudar. Cosas que dicen las mamás. Sí, soy su mamá y punto. Bueno, usted no ese se manda tipo de cosas. solo. Usted no se manda solo. Entonces es un tema de ¿Le volteó el mascadero? Sí, no, eso no es No, ay, Juanse. Decía, soy su mamá y punto, usted no se manda solo. Sí, lo que le decían las mamás de una generación antigua. Las mamás de esta generación no dicen esas cosas. Entonces, ¿qué muestra eso? Es el tufillo autoritario de la cultura ciudadana de Antanas Mocus. ¿Qué dice? Entonces, Claudia hace un gran acto rimbombante diciendo que no solo que va a respetar la protesta social, es que ellos son parte de la protesta social, dice el gobierno, ya como alcaldesa, ¿no? Sí. Y luego están estas mamás autoritarias que están diciendo estamos controlando la protesta social. Ahí es donde nosotros decimos, esto es el autoritarismo disfrazado de progresismo. Entonces ahí es donde nosotros vamos a hacer un control político muy fuerte, porque las banderas progresistas no vamos a dejar que se vuelvan la nueva derecha decente. No, implementar el progresismo de verdad, abrir las brechas al poder, democratizar el poder en una ciudad como Bogotá, tiene unas implicaciones profundas y no las podemos disfrazar de mercadeo verde. Pero entonces, venga, ¿y usted tiene algo más de este tema? Yo creo que yo no estoy de acuerdo con la concejal. Al país hay que recordarle todo el fracaso que fue el gobierno de Petro. Petro sale a decir que hizo colegios cuando no hizo colegios, sale a decir que hizo jardines cuando no hizo jardines. Nosotros no podemos estar, y yo nunca voté por la alcaldesa, pues no podemos estar con un tema que privilegie intereses de nicho, como son los de FECODE, cuando se está demostrando que no hemos mejorado en calificación, cuando existe todavía una brecha enorme entre los colegios públicos y los colegios privados, cuando existen ciertos sectores que a través de que el mejor movilizador social es la educación dentro de una sociedad, y no le permitan a un niño ir a un colegio con mejor acceso a educación a través de los convenios. O sea, hay temas donde también hay que generar que existe una diferencia clara,
pero que va a generar mayor movilidad social. Entonces, eso de que es ya ver a Mocus como un tipo de derecha, yo no creo. Yo a Mocus por él sí he votado varias veces, y yo creo que Mocus lo que le hizo fue prestar un gran servicio a la sociedad, además diciendo si se puede hacer política decentemente. A ver, pero lo que pasa es que no hay que... la derecha tiene sus bemoles y hay Sí, una claro, centro derecha y hay una claro. cosa que es derecha y que Claro. a alguna gente le gusta. Y Mocus tiene cosas que son de derecha, que es Claro. un ejercicio, digamos, de la autoridad. Y la derecha no es un adjetivo peyorativo. Estamos hablando que hay dos fronteras políticas en este país. Una frontera política es la política de la mafia, del crimen, de todo lo que hemos visto en este país donde los partidos se han degradado, Sí. la compra de votos. Bueno, ahí hay una frontera política de un bloque de partidos, movimientos políticos que quieren acabar con esa vieja forma de hacer políticas. Ahí vamos los verdes, Pero vamos como el polo, Petro, como vende la vamos derecha, Colombia es como esa humana. derecha. O sea, Espérese Petro un nunca- segundito. Petro vendió la qué derecha pena como que estoy terminando. narcotraficandos, Espere que estoy paramilitares. terminando. Esa es una frontera política, ¿sí? Y ahí, es más, todos tenemos que estar en contra de esa política, que además se fue mucho hacia las prácticas de la derecha, incluido el paramilitarismo, etcétera, una política criminal. Pero hay otra frontera política que es, ya si tuviéramos un sistema democrático decente, Sí. donde los partidos juegan su rol, pues hay que hacer las diferencias políticas y allí, entre el proyecto que está presentando el Partido Verde en Bogotá y el proyecto que presentó la Bogotá Humana y que tiene hoy la Colombia Humana, hay diferencias y no tienen nada de malo que se hagan los debates políticos sobre esas diferencias para diferenciar los diferentes Claro. proyectos Yo no políticos estoy en la seguro ciudadanía. si a veces desde la Colombia Humana se ha puesto a Claudia no solamente a la derecha, sino más allá. Y se ha puesto a Claudia en la corrupción, acusándola de liderar un proyecto de metro corrupto. No, lo que Y se la han estamos puesto advirtiendo... por fuera, digamos, No, más no, allá no, de la no, derecha. no, Le han dicho que es corrupta. No, porque es que Claudia lleva 15 días en la alcaldía y el proyecto de metro corrupto lo lideró Enrique Peñalosa, como se está viendo con Pero, el desastre de la avenida Susana, 68. a todos los que apoyaban cómo el se metro, está- incluso a No, Claudia cuando dijo que lo iba a hacer, les dijeron que eran unos corruptos. No, lo que estamos diciendo es... Porque si uno apoya no. el metro corrupto, pues Usted entonces, está ¿qué va a cayendo hacer? en ese blanco y negro. Lo que estamos diciendo era muy claro. Hay unos patrones de corrupción en las mega obras de Colombia, incluidas las 4G, Hidroituango, Reficar, unos patrones de la mega contratación de Colombia, que cuando Pero- usted empieza a verlos, se va Pues es a que, ver que los mismos se están repitiendo Susana, en el metro. ahí hay blancos y con negros. Los mismos. Las Por, tapas, por las eso a tapas. Claudia terminando. López le tocó echarse para atrás cuando le dijo a Nao que era el ministro de la corrupción. Eso no era una Pero venga, le digo, cosa Daniel, Era un golpe mire, para generar un abstracta. tema de se opinión. viene una prueba fundamental. Va a frenar Claudia López la licitación de la Troncal 68 de Transmilenio. Cuando dijo en campaña que la plata de las 68 de Transmilenio, ella no la iba a hacer para hacer Transmilenio, sino para hacer su metro hasta Suba en Engativá, igual que la Troncal de la Perfecto. séptima. Y además, el señor que hizo los estudios previos, el señor que lideró la contratación, está hoy en la cárcel en un principio de Y oportunidad. para allá vamos, Va- además quedan de 2 movilizaciones. Semanas, 2 semanas para Refresca que adjudicar. nos 2 queda semanas para programa. adjudicar. Vamos 23 de enero. a cómo se ha medido Claudia López con sus promesas de campaña, incluyendo las de movilidad, las del predial, por ejemplo. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Francamente, Claudia, ese es el hashtag de esta noche. Hablamos de los primeros días de la alcaldesa de Bogotá. Antes de eso, ya hay memes, obviamente, hay memes. Usted, si llega a la alcaldía, le van a hacer memes. Ah, el Si a Transmilenio uno es le hacen buenísimo. memes, es que está teniendo éxito en la vida. Esto es Enredados. Nos enredamos con un meme de Claudia López que le ha dado la vuelta a las redes sociales. Cuando se te quedan los audífonos en la casa y tienes que lidiar con tus pensamientos. Cuando las sillas van de lado como en el metro, pero recuerdas que vas en Transmilenio. Cuando voy en el F19 y no me acuerdo si dejé conectada la plancha. Cuando milagrosamente pasa un Transmilenio vacío, pero se suben 2 tipos con pinta de atracadores. Nos vemos la próxima semana con más Enredados. Más amables que los que le han hecho a Sí, Peñalosa. bastante. Pero a Peñalosa hay que hacerle un podio como el rey de los memes. Lo vamos a Sí, extrañar. total. No, sí, sí. A ver, y ustedes han hablado mucho del cambio de discurso, de cómo había una Claudia candidata y otra gobernante. Eso está bien en los temas de tono, pero en los temas de fondo ahí puede haber más problemas. Y antes de los temas de Transmilenio, que fue una de esas propuestas de cierre de campaña, de bajar el impuesto predial.
Voy a hacer las inversiones que necesita Bogotá, todas las que están en mi programa. El primer año voy a congelar el predial y la tarifa de basuras que han sido incrementadas abusivamente en esta administración. Es más del 100, del 200%, cuando el salario mínimo solo ha crecido el 6%. Congelar el predial, congelar, no bajarlo. Fraile, Ya ¿posibilidades? dijo que no se podía, que en efecto no puede tomar la ¿cómo decisión así? y que solo se podría hacer después del segundo semestre. Es decir, este predial ya no fue, sería para el del próximo año. Y es que son decisiones muy difíciles en cuanto a las finanzas de la ciudad. Son propuestas que al final cuando uno llega y se da cuenta de lo que se encuentra, dice como, oiga, sí, pues no es responsable hacerlo. Es como el tema de subirle unos 100 pesos al Transmilenio. Hay cosas que hay definitivamente que hacer o no hacer y asumir ese costo político y es bien complejo. Claro, pero ¿usted cree que cuando lo propuso sabía, Yo creo que pensaba sí. lo podía hacer? pero son, pues, Son cosas la de las- campaña da para todo Sí. en todos los escenarios. Pero hay que cobrar estas cosas. Claro. Sí, hay que claro, cobrarlo. claro. Yo sí estaba esperando que lo bajaran, está carísimo. Y si a eso le suma valorización. No, ¿A usted le tocó la valorización? Tocó valorización. Sí, Duro. sí. ¿La logró pagar antes del 16 No, en para cuotas la... estoy. ¿Está en cuotas? Sí, se pueden cuotas Ok. sin intereses. Sí, se puede en cuotas sin intereses. Cóbrela. Sí, no, claro, es que uno en campaña, no, es que ahí es donde nos vamos a medir el aceite. Si mantener estas propuestas progresistas de que mejorarle la calidad versus un montón de variables que tiene. ¿Progresistas o populistas? Bueno, no, porque es que si usted tiene una política que va a mejorar la capacidad de pago de la gente y le va a mejorar las condiciones de vida, eso es una política progresista. La pregunta es cómo lo va a hacer y si lo puede hacer. Entonces, si usted no sustenta su discurso con acciones, que fue lo que pasó ayer con el protocolo del SMAT, va a empezar a tener una brecha de credibilidad importante con el tiempo. Avancemos, déjela ahí. Transmilenio 68. Entonces, estas son las dos troncales que estaban amarradas de distinta forma al proyecto de la primera línea de metro de Bogotá. La de la 68 directamente con recursos de la Nación, la de la séptima no tenía recursos de la Nación, pero estaba pensada como parte del diseño de esa primera línea del metro. Y la de la Cali. Ha habido cositas por acá. Entonces, el 15 de enero la Contraloría advirtió sobre sobrecostos por rezagos en la troncal de la séptima. También la Procuraduría levantó los impedimentos que tenía, solo quedan los del Tribunal Superior de Bogotá. Sí, ¿Me corrige? Cundinamarca, sí. De Cundinamarca. El 15 de enero la alcaldesa afirmó que sí habrá Transmilenio por la 68 y que la obra de la séptima sería inviable. Y entonces aquí ¿cómo se está moviendo frente a lo que había dicho antes, Juan? Yo lo que veo, y lo dijo ella los primeros días, que me parece lo más sensato, no voy a imponer mi voluntad, no voy a imponer mi modelo, voy a escuchar consejos, voy a hacer lo que digan los estudios, y en este caso sobre la séptima dijo, yo la verdad prefiero un tren, pero voy a hacer lo que digan los expertos y lo que sea mejor para la ciudad. Y lo mismo dijo por la 68. Más allá de anunciar que en efecto va a ser el Transmilenio por la 68, ya dijo, los estudios dicen que debe haber una troncal que mueva pasajeros por la 68, vamos a decir si son buses o si es un tren. Pero es que además usted, si no hace porque la troncal por la 68 el gobierno Hay le que iba a dar el hacerla. 70% de la plata. Está amarrada ¿cierto? al COMPES del metro. Está amarrada al o sea, desarmar eso no es fácil. No es fácil. No es fácil, pero dijo, pues entonces aquí empezamos a preguntarnos cuál es el Frankenstein de la movilidad que va a hacer Claudia López. Ella dijo en campaña que la plata de la 68... No, y la plata de la séptima. de la séptima y de la 68, Pero- para que le diera los 4 punto y pico billones de pesos, iban a ir hacia alargar el metro a Suba Sí. y Engativá. Entonces, primera promesa estructural que se empieza a desbaratar. Se le advirtió, y esto no es un problema de hacer oposición por hacer oposición, que la forma del si seguía con el proyecto de metro elevado, tenía que seguir con el modelo Transmilenio, porque el metro es un alimentador de Transmilenio. Pero no el había metrico. opción. No, sí hay El opción, sí contrato hay está opción. firmado. O sea, Mire, ahí tenía Peñalosa 45 días. No, ella renunció a la bandera. Primero, ¿dónde está la comisión de expertos que nos prometió haciendo un informe independiente de esta licitación del metro? Además, la nombró una semana después de haber sido elegida y hoy ni sabemos si la comisión existe, no existe y dónde está su informe, ¿no? Porque estamos hablando del proyecto más importante de la infraestructura de Bogotá y de Colombia. De Colombia, el Luis Felipe. Mire, gobernar no es fácil y si, como dice Fraile, lo que hay que mirar son los estudios y mirar cuál es lo más responsable para la ciudad. Y si dentro de esos estudios es muy importante, la única forma de que una ciudad pueda competir y disminuir el uso del carro es tener un sistema de servicio público
eficiente. Entonces, esos estudios nos tienen que decir si la 68 va o no va. Pero cuando uno empieza a mirar, que se llenan con lo del tema de movilidad, por ejemplo, dicen que el Transmilenio es pésimo. Petro prometió ampliar el 46% del Transmilenio, por ejemplo, en las troncales de Boyacá y nuevas conexiones. Hizo 3.6 porque de ejecución fue pésimo. Cuando uno mira también que prometió en temas de metro pesado, pues no, el metro pesado no hizo nada. Construir 56% de la red férrea, no hizo nada. Hacer el tranvía por la séptima, no hizo nada. Entonces, la movilidad, hay que mirar que hay unos temas de que pararon esta ciudad y hay que tratar de... Pero a ver, es que el exministro Luis Felipe Henao fue parte del gobierno Santos, en el que hicimos conjuntamente, exministro, con su gobierno, todo el desarrollo del COMPES que había dejado Samuel Moreno y Álvaro Uribe Vélez. Y allí estructuramos las APPs, ¿sí? Férreas, donde no habíamos tenido simplemente el COMPES. Estaban las estructuraciones, el señor Peñalosa frenó todo. Le sirvió 4 años para los sacar estudios, Medellín ha sacado 2 tranvías. La ley de APPs salió durante nuestro gobierno. Fue la primera vez que se aplicó. Tiempo de Bogotá, entonces yo sí quiero decir el tranvía que por la 80 está funcionando su y es gobierno divino. Hundió No, a Bogotá en no tener un metro subterráneo. Su gobierno y especialmente Cambio Radical con el vicepresidente Vargas Lleras. Uno puede comparar y hay que decirlo claramente. Con gritos no. No, pues es que si usted empieza a hablar sobre lo que yo estoy diciendo, cuando estoy hablando toca gritar y así nos toca a las mujeres. Estamos hablando del pasado. A las mujeres no les toca gritar. Las mujeres son supremamente valientes y no les toca gritar. No se meta ahí, yo me tengo que ir a la pausa. Ya regresamos. Pero Petro... Y aquí seguimos en Zona Franca. Demostrando que cuando uno quiere ejecutar, ejecuta. Bien, siguió el debate en la pausa. Que ejecutar los proyectos correctos, no los proyectos corruptos. No se perdieron de nada del debate en la pausa. Me imagino que se refiere a la máquina tapadera. Paremos ahí y hablemos de la política capitalina, el Consejo de Bogotá. Hay sorpresivamente, a pesar de que la bancada del Partido Verde es la bancada mayoritaria, tenía 12 concejales, el presidente del Consejo es Carlos Fernando Galán. ¿Y qué más hay ahí? ¿Qué tengo ahí? Entonces tengo, López ayudó a su contendor a la alcaldía, a Carlos Fernando Galán, a ser el presidente del Consejo. Cambio Radical se declaró en oposición constructiva y se quedó con la vicepresidencia. Dijo que no era por los puestos y ahora que no los eligieron en las vicepresidencias están pegando el grito en el cielo que por qué no me respetan los puestos. Porque no entienden el estatuto de la oposición, no lo entienden y lo único que quieren es aprovechar y manosear el estatuto de la oposición. Y se acordó darle la presidencia de la comisión del plan a una concejala del plan de desarrollo a una concejala verde, la animalista Andrea Padilla. ¿El sablazo de Cambio usted le cae? Sí, le cae también, no, todavía le cae. A mí no me cae. La verdad, lo que sí siento es que uno tiene que respetar tanto la oposición, así venga de partidos progresistas o no. En la oposición, si el partido se crea una oposición, hay que mirar lo que dice el estatuto. Yo no sé qué pasa con las convenciones o no, pero es el único partido que a la fecha se ha declarado en oposición. Sí. Entonces, a la fecha, al ser declarado en oposición, al notificarle al Consejo Nacional Electoral, hay unas garantías que dice la ley. Yo no entiendo por qué a este partido no se le pueden dar y a los otros sí. No se le respetó. Había un reto de Claudia para llegar a ser una mayoría. No era claro cómo iba a ser el Partido Verde, el partido de la antipolítica contra los corruptos, para aliarse con el Partido Liberal, por ejemplo. Hay que hacer coaliciones si se quiere gobernar y si se quiere sacar el plan de desarrollo, el presupuesto, pues es necesario sentarse con los partidos y dialogar. El tema es cómo van a hacer para convencerlos de votar. Pues ahí está el Partido Liberal, también está la gente del Partido Conservador. Pero todos en independencia. ¿No? Entonces, es una coalición frágil. Yo le explico porque los medios no están leyendo lo que está pasando en el Consejo de Bogotá como detalladamente. Se constituyó una coalición de gobernanza del Consejo de Bogotá, que significa para definir unas mesas directivas que le generen garantías a todos los partidos, en una lógica de muchos de nosotros, en esa frontera política que le digo yo, de terminar con las artimañas, los debates insulsos, darle relevancia al Consejo de Bogotá. Allí, esas mesas directivas son producto de esa coalición en donde están el Partido Liberal, Colombia Humana, el Polo Democrático, el MIRA, la U, el Conservador, todos menos... Centro Democrático, Cambio. Colombia Justa Libre. Colombia Justa Libre. Fueron los únicos que quedaron por fuera. Eso es una coalición, pero no hay una coalición de gobierno para las decisiones. El Consejo de Bogotá se va a mover... La coalición, ¿cómo se llama? ¿Programática? No es una coalición de gobernanza del Consejo. De gobernanza, entonces ahí están los verdes, los liberales, ustedes, Colombia Humana, el Polo
Los Mira. conservadores. Mira, conservadores y la U. Y gratis, Y la U. todos. La U. Los conservadores se fueron por nada. Eso sí, yo no tengo ni idea. Nosotros hemos hecho aquí Fraile. es una coalición interna. Ahora, las ¿Los liberales se fueron por decisiones, nada? las decisiones de Son fondo, la segunda bancada. Por Son eso. 7 concejales, Son una 7 bancada muy concejales. importante. Pues uno mira el gabinete en la conformación y ahí no ve que haya representación política de estos partidos. Uno ve una representación política del Polo. Ha habido gente que venía de la administración del de Petro. petrismo, hay gente que viene de Enrique Peñalosa, pero no una afiliación partidista de frente. La única es Cinia Navarro, que es del Polo, y Que que es es de la coalición de coalición gobierno. de Claudia, el partido que la apoyó, que es completamente legítimo. Sí. Pero ya sobre el tema de que si están o no están gratis, yo lo que veo es que no les queda de otra. ¿Qué oposición puede hacer el Partido Conservador con 2 curules o Colombia Justa Libres con 2 O o la el Partido U Mira con con uno. 1? Claro, pero el la U Partido con Liberal uno. desbarata esa coalición. No. ¿O no la alcanza a desbaratar? Si se sale, le van a hacer falta los Ok. votos. no la desbarata. No la desbarata. Es que entonces ahí es donde ven el punto. Va a ser un consejo absolutamente dinámico. Cada decisión va a moverse en cómo se va a generar mayorías. No hay una coalición de gobierno, no hay una coalición de gobierno mayoritaria. Sí. Los partidos de gobierno son el Partido Verde y el Polo Democrático. Eso está absolutamente Que claro. cuentan ¿Y con cómo una le ha ido posición a Luis Ernesto Gómez de gobierno ahí? Fue muy regular la entrada porque realmente se criticó mucho desde el Consejo que intentara interferir en las decisiones internas del Consejo, porque es que esa coalición es de autonomía del Consejo, de autoorganización y gestión del Ajá. Consejo. Pero el Entonces, interlocutor es el secretario de gobierno. el interlocutor es para la relación con las bancadas, pero no se tenía por qué meter Pero usted en no le cómo regaló se organiza nada. el Consejo para autogobernarse, Venga, porque son Susana, le voy a poderes sacar separados. una sonrisa. Dame la de la Van der Hamen ahí para cerrar. Nuestras reservas y estructura ecológica se respetan. Cuando se requiere alguna intervención se hará con base en estudios rigurosos y procesos de concertación ambiental y ciudadana respetuosos. Claudia retiró la aplicación. La solicitud de la CAR de Y entonces, póngale la voz, el cara. Esto es... es buenísimo. Usted decía que estas eran victorias fáciles, pero esto fue una cosa muy luchada. Fue luchada por las organizaciones sociales y ambientales, mucha gente de muchas filiaciones, las comunidades que lograron que Enrique Peñalosa no consolidara, primero su POT y segundo no consolidara precisamente el realinderamiento y la sustracción de la Van der Hamen. Perfecto. Entonces ahí reconocimiento a esas organizaciones y reconocimiento a la Fraile. alcaldesa por cumplir su compromiso de campaña, claro que sí. Fraile, ¿cuánto va a durar la luna de miel? ¿Mediática, digamos? Yo creo que el 21 de enero es una gran prueba, pero además cuando le empiece a tocar tomar decisiones como por ejemplo subirle o no subirle al Transmilenio, eso se va midiendo en ¿Su decisiones. temperatura de lo del próximo martes? Yo creo que va a estar muy caliente. Siento que el gobierno nacional está asustado y que Claudia siente una gran responsabilidad por lo que pueda llegar a pasar en Bogotá, porque también es una prueba de fuego para ella, de autoridad, pero también de La mediación. temperatura para el martes, Luis Felipe, y me voy. Yo espero que no esté tan caliente. Creo que el Comité del Paro se equivocó con las 101 propuestas y que no se está alineando con mucha gente, lastimosamente, porque yo creo que es un movimiento válido. Claro, pero es que en diciembre le echaron glifosato, le echaron Uy, sí, no. fracking, Chuzadas. chuzadas, Fue Uber, una puñalada por la espalda llevamos 15 líderes sociales conversación asesinados. O sea, nacional. la bolsa está creciendo. Con eso me voy. Muchas gracias a ustedes por estar aquí esta noche. A ustedes, nosotros nos vemos la próxima semana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.